Buenos días, profesor Rafo. Somos Sofía Maldonado Y Camila Caso, y hoy le vamos a hablar sobre el neoliberalismo. en base a Alfredo Serrano Mansilla. Muchas gracias. Los temas que vamos a trabajar son Alfredo Serrano Mansilla, el neoliberalismo, la llave mágica, economía de libre mercado, el papel del Estado, comercio internacional, financiarización y conclusión. Alfredo Serrano Mansilla es un economista y politólogo español nacido en 1975. A lo largo de su carrera fue profesor y analista político. Actualmente es el director de la CELAC, un centro de estudio enfocado en la realidad política y económica de América Latina. Nosotros vamos a trabajar uno de sus escritos, América Latina en disputa. Entonces, ¿cómo surge el neoliberalismo como la nueva fórmula para poder gestionar el capitalismo? El capitalismo durante el siglo XX tuvo que adaptarse a múltiples crisis junto con la aparición de nuevos sistemas económicos, por lo cual no pudo desarrollarse libremente. Luego de atravesar grandes desafíos como las guerras mundiales, el fascismo en Alemania, junto con la Gran Depresión, donde quedó demostrado que el capitalismo como sistema podía fallar, dejó de ser un capitalismo puro y vamos a ver cómo este capitalismo fue cambiando y los factores que cambiaron. Durante la década 70, el sistema capitalista empezó a presentar síntomas de ralentización en sus tasas de ganancia hasta estancarse, por lo cual se empezó a buscar un culpable para poder obtener un nuevo orden económico, con la responsabilidad de traer el capitalismo de vuelta, pero con más vigor y que las tasas de ganancia volvieran a crecer. Entonces, se hizo una reestructuración del modelo. ¿Quién fue el culpable de esto? El Estado se llevó toda la culpa. Si el Estado no funciona, debe ser eliminado o reducido. ¿Qué quiere decir esto? Quitarle el rol protagónico para que se pueda concentrar en el comercio. Entonces, con el objetivo de encontrar la mejor forma de organizar la Casa Mundo, como dije, se hizo una reestructuración del modelo. Entonces, se volvieron muchos de las ideas del liberalismo, pero con diferentes matices, convirtiéndose en su nueva fórmula económica y política. El neoliberalismo es visto como la llave mágica para poder organizar el capitalismo, doblegando a los humanos y a la naturaleza ante las tasas de ganancia. Bueno, yo voy a hablar de la economía de libre mercado. Esta se la muestra como algo estático, como algo quieto, el cual busca determinar las condiciones de precio de un lugar sin tener en cuenta su historia. Esta economía busca comercializar todo, desde la fuerza de trabajo hasta los servicios públicos. Busca ampliar los negocios hacia el capital privado pueda intervenir, aplicando ciertas condiciones que solo iban a ser beneficiarias para ciertas empresas, las cuales siempre eran internacionales. Bueno, esto también lo que crea es que despersonaliza esta lucha porque busca sacar al pueblo, busca que el pueblo no pueda opinar sobre las decisiones que se iban a tomar, busca dejar al pueblo de lado y que solo las personas ricas o de élite, los políticos, los comerciantes, puedan intervenir. Pero además también deja de lado al Estado, ya que aunque no busca eliminarlo, lo que busca es minimizarlo, es hacerlo pequeño, pero aún así lo necesita como un soporte, ya que necesita que respalde sus políticas y también necesita que le permita privatizar los servicios públicos. Pero también busca que garantice la implementación de este modelo. Es de acá que nacen las reformas de ajustes. Y ustedes van a preguntar, ¿qué son las reformas de ajustes? Bueno, las reformas de ajustes lo que buscaba era reducir el gasto público lo más posible. Y también buscaba privatizar los servicios públicos. Bueno, estas reformas lo que generaban era un ingreso a corto plazo, o sea,
ganar capital en poco tiempo, lo que permitía que bajar las cuotas y mejorar las cuentas momentáneamente. Pero esto también llevaba a una pérdida de ingreso, un ingreso público. Pero esto también tuvo sus consecuencias, que fueron el desajuste, la exclusión, la desestabilización, creando así una deuda social, una crisis social. Y también este tuvo dos grandes problemas, que fueron la nueva política fiscal y el equilibrio presupuestario. En la nueva política fiscal lo que se buscaba era acabar con la intervención del Estado en la planificación de la economía, y en el equilibrio presupuestario lo que se buscaba era de que el Estado ya no pueda intervenir para poder planificar la economía, y que también ya no pueda intervenir se veía que las condiciones no eran favorables. Ya para este punto, el neoliberalismo dice que es fácil convencer a las masas. ¿Pero por qué dice esto? Porque dice que si ellos prometen bajar las deudas, bajar las facturas, todas las personas, todas las masas iban a aceptar cualquier reforma. Pero lo que no se daban cuenta, que al aceptar estas reformas también lo que bajaban era la calidad de vida, ya que se bajaba el ingreso público y ya no permitía de que se pudiera seguir presupuestando las cosas que el pueblo iba a poder tener. Se buscaba una vida menos decente. Bueno, el siguiente tema que voy a tratar va a ser el comercio internacional. Para el capital privado se requería que se expanda el comercio, sin barreras arancelarias ni parancelarias. Las políticas comerciales han ido evolucionando y los países centrales necesitaban nuevas modalidades proteccionistas hacia afuera, en las cuales habían comenzado a desarrollar nuevas normas sanitarias y fitosanitarias, en las cuales se otorgaban certificados de calidad a los productos exteriores. Bueno, las políticas proteccionistas hacia adentro consistían en otorgar subsidios a los productores y a las exportaciones de materias primas, para poder así reducir los costos de producción lo más posible. ¿Pero en qué ayudaba esto? Bueno, lo que buscaba era facilitar la competencia en el exterior y tener mejores condiciones, lo que facilitaba de poner un menor precio al tener un menor coste de producción y así poder vender más. La financiarización es un proceso en el cual el capital financiero pasa a tener más importancia dentro del capitalismo. Esto es tanto en lo económico como en lo político. Esto significa que los actores financieros como los bancos y los inversores tienen mayor influencia para poder imponer sus intereses. Esto también permite que se pueda adquirir mayor cantidad de dinero a nivel mundial, como los petrodólares, integrándolos al sistema financiero. Después, para el neoliberalismo, para poder lograrlo, debe crear un nuevo marco económico donde el capital financiero es más importante que el Estado y que la industria. Para finalizar, vamos a dar nuestra conclusión. Bueno, podemos ver cómo el neoliberalismo pudo haber sido una muy buena forma para poder ordenar el sistema económico, con resultados reales. Pero justamente ese es el problema. Simplemente se enfocó en lo económico, no se enfocó en lo social. Y al minimizar el Estado, quien debía velar por los intereses de los ciudadanos, no se pensó en las terribles consecuencias que tendría para el pueblo. Además, no solo dejaba de fuera al pueblo, sino también al Estado, el cual buscaba velar por su propia seguridad y la de su pueblo, ya que buscaba dejar de lado en aquellas decisiones que llegaban a ser desfavorables para aquellos países que no eran países centrales. Y eso pasaba con el neoliberalismo, ya que era una política que estaba formulada para aquellos países centrales con una gran producción.
Pero para aquellos países periféricos, esta era una reforma que no llegaba a para favorecerles, sino que llegaba a afectarles y solo favorecer al otro. Muchas gracias, profesor Raffo. Esperemos que sea de su agrado el video. Por favor, profe Rafa, apruébenos.